Muy bien, pues ya estamos en otra tarde más de Shabbat aquí en la Congregación Proyecto de Vida. Muy contentos porque estamos iniciando el año 2024 con las bendiciones del Señor, que como siempre es lo que nos sostiene. Y aquí en la Congregación Proyecto de Vida, Ciudad Juárez, Chihuahua, les mandamos un saludo a las personas que van a ver la grabación de esta enseñanza por medio de nuestro canal, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Soy el pastor Juan González y quiero agradecer, por cierto, a los ya más de 1000 suscriptores que tenemos en el canal. Vamos a mandarles un aplauso a todos los que se han ido sumando a este proyecto de enseñanza bíblica que ya lleva un poco más de 3 años. Sabemos que estos temas de la Biblia no son tan populares como otros, ¿verdad? Otros canales donde comparten contenido de humor, de risa, de noticias, de otras cosas que la gente suele ver, pero agradecemos en verdad a la gente que se toma el tiempo para ver estas enseñanzas, que nos toma pues horas de trabajo, prácticamente todo el Shabbat desde que amanece hasta ya en la tarde, preparar estas enseñanzas que con gusto lo hacemos para la gloria de nuestro Padre Celestial. Y rápidamente queremos continuar con esta serie que nos ha ocupado ya por algunas semanas y que esperamos siga siendo del interés. Por cierto, el video pasado, donde hablamos de cómo fue el cambio del Shabbat al domingo, que dimos esta enseñanza en 3 días, alcanzó 2100 vistas. Son realmente pocas comparados con otros videos, pero para un video de enseñanza bíblica, pues realmente es bastante. Así es de que invitamos a las personas, como siempre, a que compartan los contenidos, que recomienden estos videos, que los suban a las redes sociales para que más gente conozca la perspectiva de interpretación de raíces hebreas que compartimos en este canal. Y desde luego que más gente se suscriba, que nos dejen sus comentarios, como siempre los respondemos. Respetamos la opinión de la gente en base a estos temas. Y bueno, rápidamente vamos a entrar al tema que nos ocupa el día de hoy, que espero sea del interés de todos. Y bueno, como ya lo hemos estado presentando, estamos compartiendo esta serie que le hemos llamado el Shabbat, la señal del pacto perpetuo. Y pues es uno de los muchos temas polémicos que en el cristianismo aún no se ha podido entender. ¿Por qué la importancia de seguir guardando el Shabbat, el séptimo día, el día de descanso bíblico? Y sobre todo entender que más allá que de verlo solo como un día religioso, que mucha gente así lo ve como una tradición judía, sabemos que según la Biblia es una señal del pacto perpetuo entre Dios y su pueblo. Y eso está en Éxodo 31, que es el tema general de esta serie que estamos compartiendo. Y el día de hoy traigo para ustedes este tema que va a darle seguimiento a la serie y le he llamado también como una pregunta: ¿el Shabbat es solo para los judíos? Porque esa pregunta resumba entre muchas personas, suena por ahí en el cristianismo. Muchos de personas que no están de acuerdo con guardar el Shabbat asumen que este día fue solamente encargado como un mandamiento para los judíos. Y esto es lo que vamos a ver, si es así o no es así. Porque mucha gente los argumentos que presentan: yo no soy judío, así es de que el Shabbat no es para mí. Pero vamos a ver si esto tiene sustento bíblico o es una de las muchas ideas equivocadas, de malas interpretaciones que se hacen de pasajes de la Escritura. Bueno, ya decía ahorita que el tema pasado, que ya alcanzó más de 2000 vistas en unos pocos días, fue este que le llamamos ¿cuándo y por qué se cambió el Shabbat por el domingo? A las personas que no lo han visto les animo a que lo vean, porque vamos a entender cómo al paso de los años la Iglesia romana se encargó de anular, de eliminar, de borrar de los 10 mandamientos el 4º mandamiento, que dice: acuérdate de guardar el día de reposo, el Shabbat. Y lo cambió por el domingo, que es lo que sigue vigente hasta el día de hoy. La mayoría de las iglesias cristianas siguen guardando el domingo bajo el argumento que es el primer día de la semana, el día que Yeshua resucitó, pero pues en la Biblia no hay un sustento para haberlo cambiado, y esto ya lo enseñamos en esta enseñanza. Y rápidamente, bueno, entrando al tema de hoy, esta situación del Shabbat, si es solo para los judíos. Y vea, hay mucha gente que así lo piensa,
Y aunque muchos creyentes aceptan que el mandato de descansar en el séptimo día forma parte de los 10 mandamientos, de hecho es el cuarto mandamiento, aún se siguen preguntando si deben de guardar dicho mandato o si fue solo un mandamiento para el pueblo de Israel. Y para poder comprender y dar respuesta a esta interrogante de si debemos o no guardarlo, si es solo para los judíos o es para todos, vamos a considerar el contexto bíblico muy amplio. Y este estudio, esta enseñanza va a citar muchos pasajes de la Escritura, porque quiero presentar suficientes argumentos bíblicos para demostrar lo que vamos a compartir el día de hoy. Así es que, ¿cuál fue el propósito de Dios al establecer el Shabbat? Lo vamos a entender en esta enseñanza. Así es de que invito a las personas que vean hasta el final esta enseñanza, porque en verdad vamos a presentar argumentos contundentes. Y quiero empezar con esto, vean, hablando del propósito del Shabbat. El día de reposo, como ya sabemos, en hebreo se dice Shabbat, nos fue dado para nuestro beneficio, porque es un día que fue apartado por el Señor para su pueblo, para dedicarlo a la adoración, a conectarse con el Señor, y esto renueva nuestro espíritu. Y además es un día de descanso de toda tarea, de toda obra material, y eso renueva el cuerpo. Y vaya que nos hace falta el descanso, ¿eh? Ahora, el cuarto mandamiento no solo trata acerca de nuestra relación con Dios, porque de hecho está dentro de los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. Y aquí lo vamos a leer ahorita, que el Shabbat fue para darle honor y honra a nuestro Dios. Sino que también, vean, el Shabbat incluye nuestra relación con nuestro prójimo. Porque si guardamos el Shabbat, no vamos a poner a trabajar a nuestros hijos, a nuestros siervos. Ahorita ya no hay esclavos, pero si usted es una persona que tiene negocio, bueno, va a ayudar a sus empleados con un día de descanso. Así es que también tiene que ver con el prójimo. Y por cierto, es el mandamiento más largo de los 10 mandamientos. Si usted va a Éxodo 20, va a encontrar desde el verso 8 hasta el 11, claramente es el que más ocupa espacio de los 10 mandamientos. Algunos otros simplemente dicen no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, pero para este se ocupa al menos 4 versículos y dice, te acordarás del día de reposo, del Shabbat, y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo. Y ahí utiliza la palabra Shabbat. Y dice, en honor del Señor tu Dios, no harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Y termina diciendo, por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo, el Shabbat, y lo santifiqué. Así es de que ahí tenemos muy en claro, ¿verdad? El recordatorio es el único mandamiento, por cierto, que empieza así, acuérdate, no se te olvide de guardar y santificar este día que el Señor mismo lo ha declarado un día santo, un día de guardar, un día de descansar, de honrar al Señor, un día para darle descanso a los siervos, incluso a los animales, si se utilizan para el trabajo. De manera que era un día con un carácter especial, el cuarto mandamiento. Dice también por aquí, hablando del propósito del Shabbat, después de que Elohim creó los cielos y la tierra, la Biblia nos dice que creó el Shabbat. ¿Y dónde dice eso? En Génesis 2, del 1 al 3, leemos así. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y había hecho. Entonces, fíjense, algo muy importante, ¿eh? Para aquellos que piensan que el Shabbat fue establecido a partir de los 10 mandamientos que le fueron entregados al pueblo de Israel en el monte Sinaí,
Aquí en Génesis nos dice que justo cuando el Señor terminó la creación en 6 días, inmediato se toma un descanso e inaugura el séptimo día. De manera que en el Edén, allá en el origen de la creación, Adán y Eva, dice que Elohim estableció 2 grandes preceptos para el hombre: el Shabbat como día de descanso y el matrimonio. Son los 2 preceptos más antiguos que hay y que se remontan hasta el mismo tiempo de la creación. Y eso lo debemos de tener en cuenta porque no es poca cosa, ¿eh? Ahora vean, hablando de esto mismo, del propósito del Shabbat, el Creador nos puso el ejemplo al trabajar durante 6 días y descansar el séptimo día. Y esto no es casual, ¿verdad? Que el Señor lo haya hecho, lo enfatice. Es que Dios estaba contento con lo que había hecho y vio que era bueno. Y por eso quiso agregar un día de descanso después de 6 días de trabajo, porque era bueno para el hombre. Y Él quería pasar ese tiempo de calidad con el hombre, apartándose un día para que hubiera una comunión entre Dios y el hombre, porque ese fue el propósito original del Shabbat. Así que este día tan especial no solo se trata de descansar, sino también de intensificar nuestra relación personal con el Señor. Y aunque ya lo hemos venido diciendo, que usted puede tener comunión con el Señor cualquier día, pero en especial este día fue creado con ese propósito. Ahora, si seguimos el consejo de Pablo a los Efesios, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y por qué no imitar a lo que hizo el Señor de descansar el séptimo día? Si realmente queremos ser como Él, pues debemos de imitar lo que Él hizo, y Él descansó el séptimo día, cosa que el día de hoy muchos creyentes no lo quieren hacer. Y quizás porque no están convencidos de que sigue siendo un mandamiento bíblico para este tiempo. Ahora vean, el cuarto mandamiento fue establecido pues por Dios desde el principio en el jardín del Edén, ya lo acabamos de demostrar. Y fue designado para Adán y Eva, y por lo tanto para toda su descendencia, para toda la humanidad que salieron de ellos, como un mandamiento continuo y perpetuo con el que demostramos que Dios es el Señor, el soberano de nuestro tiempo. Porque al mismo tiempo, cuando nosotros le damos al Señor un día, es porque estamos declarando que Él es Señor de todo el tiempo que Él nos da, y que en los otros 6 días será suficiente para trabajar y tener lo necesario para cubrir lo que nos hace falta. Habrá gente que diga: es que yo tengo que trabajar los 7 días, y si hubiera más de 7 lo haría. Pero bueno, ahí también implica un acto de fe para recordar que Él es el soberano de nuestro tiempo, de nuestra vida, de todos los recursos. Y aquí pongo al final que el Shabbat fue instituido desde el inicio de todo, allá en el jardín del Edén, aún antes de existir Moisés, y que la Torá fuera dada al pueblo de Israel en el monte Sinai. Para aquellos que piensan que el Shabbat es parte de la ley dada a los judíos, de los 10 mandamientos, pues se equivocan, porque el Shabbat ya existía, al igual como un precepto, al igual que el matrimonio, desde el origen de la creación del hombre. Y fue dado para Adán y Eva y toda su descendencia. Y en ese tiempo no había todavía naciones, ni etnias, no existían los judíos, desde luego. Fue para todos. Y eso lo vamos viendo desde el Génesis. Ahora miren, algo muy importante. Esto ya lo había explicado en otra enseñanza, el primer tema. ¿Qué significa el Shabbat? Porque quizás a algunos les ha faltado comprender el trasfondo de este mandamiento. Si nos vamos a la palabra, que ya dijimos día de reposo, significa Shabbat en hebreo, y ahí lo pongo, por cierto, son 3 letras, la Shin, la Bet y la Taf, la última letra. Se lee de derecha a izquierda. Y esas 3 palabras, Shabbat en hebreo, significa reposo, descanso. Ese es el sentido realmente de la palabra y el propósito de guardar Shabbat, descansar. Y es una palabra a su vez compuesta por 3 palabras en hebreo, o sea, la palabra Shabbat se deriva de 3 palabras. La primera de ellas es la palabra Shalom, que es la primera, la palabra del lado derecho, ¿verdad?
La Shin, de ahí viene. También Shalom se escribe con Shin. Ahí lo tenemos. Y significa paz. Entonces, implícito en el término Shabbat es un día de Shalom, un día de paz. Luego tenemos también la palabra Ab, que ahí aparece 2 letras, ¿sí? Y significa padre. Y finalmente la palabra Bait, que significa casa. Entonces, Shalom, paz y casa son 3 palabras hebreas que dan como resultado, juntándolas, la palabra Shabbat, que significa reposo o descanso. Por lo cual, la palabra Shabbat, viéndola desde esta perspectiva de las raíces de las palabras de las cuales se origina, significa paz en la casa del Padre. Paz en la casa del Padre. Significa que guardar Shabbat es un día no solo para estar descansando sin hacer labor alguna. Es un día para tener paz, sentirnos en la casa del Padre. Es como si dijéramos, ese día lo vamos a reservar para ir a visitar la casa del Padre, para ir a congregarnos, sea un templo, sea una sinagoga, sea una casa, para tener comunión con nuestro Padre y disfrutar del Shalom, que sobrepasa todo entendimiento. Dígame si no es importante. Ahora, el Shabbat es un día en la Biblia considerado un día de alegría, donde debemos convivir íntimamente con nuestro Elohim, con nuestro Dios, tener comunión entre hermanos, disfrutar la palabra, estar en oración, en comunión. Y dígame si eso no es importante, si eso no lo necesitamos. De manera pues que su presencia en el Shabbat representa un tiempo de shalom, de paz con el Señor. Por eso es que desde hace tiempo nuestro saludo, como lo hacen la casa de Israel, los judíos, es Shabbat Shalom, que significa, ¿verdad?, un descanso de paz. Porque ese es el propósito, la esencia misma de la palabra Shabbat. Paz en la casa del Padre. Amén. El Shabbat, pues, es algo que fue creado para bendición del hombre. Recuerde que todos los mandamientos de Dios son para nuestro bien y fueron diseñados para ser una bendición. Pero por otro lado, cuando los desobedecemos, fíjese bien, cuando desobedecemos estos mandatos que son para nuestro bien, somos nosotros mismos los que sufrimos por las consecuencias de nuestro acto de desobediencia. En ocasiones por ignorancia, en ocasiones porque simplemente no queremos acatar lo que Dios ha establecido para nuestro bien. Fíjese lo que dice Deuteronomio 5:29 en esta versión. ¿Cómo dice el Señor? ¿Cómo quisiera yo que tuvieran tal corazón, que me temieran y cumplieran siempre todos mis mandamientos? Y lo pongo en mayúscula. Todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera siempre bien. O sea, el Señor, ¿para qué estableció mandatos? Para hostigarnos, para presionarnos, para convertirnos en una carga pesada, como muchos quieren ver los mandamientos. Muchos dicen, ay, no, guardar mandamientos, no, eso es una carga, es religiosidad, es imposición, es esclavitud. Pero dígame si dice esto el Señor. No, dice, yo quisiera que tuvieran del corazón para tener temor y cumplir todos mis mandamientos, para que tanto a ellos, el pueblo, y sus hijos les vaya bien para siempre. Eso fue el propósito por el cual el Señor diseñó los mandamientos, para el bien del hombre. Y aún así nos hacemos de rogar para cumplir y guardar los preceptos y mandamientos que están establecidos en la palabra. Y aquí pongo algo, vea. El Shabbat puede ser o una carga o una delicia. Por desgracia, en la teología, el pensamiento cristiano, por ignorar estos mandamientos, se presenta hoy el Shabbat como una carga difícil, como algo nada deseable, que hace que muchos, desde luego, se pierdan las bendiciones de guardar el Shabbat, que trae consigo el obedecer este mandamiento. Pero al menos en la Escritura, el Shabbat se lo presenta como una delicia. ¿Y dónde dice eso?
Isaías 58 del 13 al 14 en esta versión de las Américas dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca, y pongo en letras mayúsculas, en mi día santo, y llamas el día de reposo delicia, al día santo del Señor, honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Fíjense qué promesas, Dice el Señor: si aprendes a deleitarte, a gozarte en este día, mi día santo, dice, vea, y no buscando tu propio placer, ni haciendo tus propios asuntos, si no haces de este día un deleite para el Señor, yo te bendeciré. Y vea, la gente hoy desea bendición. ¿Quién no quiere bendición de parte de Dios? Pero la bendición tiene un costo, un acto de obediencia. Y mucha gente ahí es donde la piensa, ¿verdad? Y ignora que guardar, obedecer este mandamiento trae consigo una bendición de parte de Dios a nuestra vida. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿el Shabbat es solo para los judíos? Bueno, la Biblia nos enseña sobre el verdadero día de reposo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Este tema viene en toda la Biblia, Para aquellos que dicen, no, es que eso se remonta al Antiguo Testamento. En el Nuevo ya no viene nada, va a ver ahorita que sí viene. Por eso Yeshua dijo que el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no al revés. Y si dice que fue hecho para el hombre o a causa del hombre, implica toda la humanidad. No dice ahí, el Shabbat fue hecho a causa de los judíos o para los judíos. No dice eso. Y estoy citando Marcos 2:27, donde el Señor dice, el Shabbat fue hecho, creado, diseñado por Dios para el hombre o por causa del hombre, para toda la humanidad, pues. No solo para los judíos o los israelitas. Entonces el Shabbat tampoco fue hecho para Dios, porque pues Dios no se cansa, ¿verdad? Dice Isaías que el Señor no se fatiga. No fue para Él, fue para nosotros. Fue por causa de nosotros, de llenar una necesidad de tener un día para reposar de todos nuestros afanes y tareas y dedicárselo para Él. Consagrarlo como un día especial, un día santo. Y si Yeshua, el Señor del Shabbat, como Él mismo se llamó en Lucas 6:5, el Señor del Shabbat lo dijo, pues debe ser una verdad irrefutable, que todavía está vigente hasta el día de hoy, aunque algunos lo nieguen. Yeshua guardó el Shabbat y enseñó a guardarlo. Los discípulos igual ya lo demostramos en los temas pasados, aunque algunos no lo quieran aceptar. Ahora le voy a compartir algo interesante. Mira, aunque en el tema pasado di un recorrido de los primeros 4 siglos de la fe para demostrar cómo el Shabbat estuvo vigente al menos los primeros 300, 400 años, hasta que los emperadores y los papas romanos lo cambiaron con toda la intención de anularlo. El catolicismo quitó el Shabbat y eso ya lo demostramos en la enseñanza pasada de casi 1 hora de duración. Pero mire bien, si usted en algún momento su familia fue católico, lo más probable es que ni siquiera usted se haya dado cuenta de cómo Roma desapareció el 4º mandamiento de lo que se le llama el catecismo, que es la base de la enseñanza de la fe católica para todo católico creyente, ¿no? Empezando con los niños. ¿A qué van los domingos en la mañana, no antes de la misa los niños? Al catecismo. Y es probable que alguno de ustedes de niño le han enseñado los 10 mandamientos. Y probablemente se recuerde de uno, que aquí pongo en la pantalla la imagen, que es el 3er mandamiento, y no el 4º. Lo subieron al 3º, y ahorita le voy a decir por qué. Y así dice el catecismo, 3er mandamiento, y no dice guardarás el Shabbat, dice santificarás las fiestas.
Ahora, la pregunta, ¿cuáles fiestas? Si fueran las 7 fiestas bíblicas, yo diría, amén, santificar las fiestas del Señor. Pero no, se refiere a las fiestas católicas, las que ellos establecen a su modo y conveniencia, ya lo dijimos. Y así es como la Iglesia Católica Romana cambió este 4º mandamiento, convirtiéndolo en el 3º. En sus catecismos lo enseñan como el 3er mandamiento, pero así como santificar las fiestas. No hablan de Shabbat, no hablan del 7º día, desde luego, sino guardar las fiestas. Fue como una forma de ocultarlo. Y como ya sabemos, también eliminaron el 2º mandamiento. Por eso es que el 4º lo movieron al 3er escalón. ¿Y cuál es el 2º mandamiento que abolieron, que quitaron? No te harás imagen de ninguna cosa creada en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Eso dice Éxodo 20, del 4 al 5. Eso lo quitaron. Entonces recorrieron hacia arriba los mandamientos y como les iba a faltar el 10, el último lo hicieron 2. No codiciarás la mujer de tu prójimo y luego no codiciarás nada que sea de tu prójimo. O sea, lo hicieron doble. Entonces comieron el 2º y el 4º lo cambiaron. Le cambiaron el sentido como santificarán las fiestas, pero no hablan de Shabbat, no hablan de 7º día. Y se refiere a las fiestas católicas, no a las fiestas bíblicas. A lo mejor no se había dado cuenta de eso, pero así está en el catecismo. A propósito, lo cambiaron. Ahora la pregunta, ¿el Shabbat es para todos? Como lo he venido diciendo, solo para judíos. Bueno, si usted cree que este mandamiento solo aplica para los judíos o para quienes viven en Israel, porque esa es otra idea, ¿verdad? Solo los que viven en Israel, allá sí, si usted va a Israel, no se le ocurra salir de compras un viernes en la tarde ya oscuro o el sábado, porque va a estar todo cerrado. Todos los negocios que vienen de judíos van a cerrar en Shabbat, en Israel. No hay dónde comer, dónde hacer compras. O vean, o peor aún, si usted es de los que piensa que el Shabbat solo aplicaba para los judíos del Antiguo Testamento, allá en la antigüedad, quiero demostrarle en esta enseñanza que el 4º mandamiento está aún vigente y es para toda la humanidad. Y aunque en Occidente, acá en donde vivimos nosotros, es raro encontrar comercios que cierren en Shabbat y personas que se nieguen a trabajar en el 7º día, porque acá el día de descanso normalmente es el domingo. Pero esto tampoco significa que el mandamiento esté cancelado. Simplemente que acá de este lado en Occidente no lo guardamos. Y ahí puse la imagen de una foto que encontré en internet de una tienda judía. El que está del otro lado, vea esa gorrita, la kipá, lo identifica como un judío. Es una tienda en Nueva York, donde hay muchos judíos. Y usted va a encontrar que en la puerta dice los horarios, ¿verdad? De la tienda. Dice de martes a jueves de 9 a 7. Y los viernes, porque ya sabemos que el Shabbat empieza temprano, al caer la tarde, dice abrimos viernes, Friday, de 9 a 2. Porque hay que ir a casa a preparar todo para guardar, para esperar el Shabbat. Y dice Saturday, el sábado, cerrado. Y abren el domingo de 10 a 6. Entonces, sábado, cerrado. Eso va a ser en las tiendas donde se guarda el Shabbat, en los negocios que respetan el Shabbat. Que acá es muy raro, ¿verdad? ¿Alguna tienda que ustedes conozcan, que yo sepa aquí en la ciudad, que cierren el Shabbat? ¿Algún judío? No creo, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros, los de raíces hebreas, claro, ¿verdad? El negocio de Gabriel no abren los sábados. Pero eso será raro, ¿no? ¿No te han dicho alguien que diga, oye, ¿por qué cierra el sábado? ¿Verdad que sí preguntan? ¿Qué esto es judío o qué? Porque la gente piensa, es para los judíos. Y no, es para los que creemos que el Shabbat está vigente y aplica para todos. Y los que hemos entendido que es una bendición guardarlo, no es una sola cuestión religiosa. Ahora mire, le voy a pasar algo muy, muy interesante, ¿eh? En el tiempo de Nehemías, el gobernador, él hizo respetar el Shabbat porque el pueblo de Israel se había olvidado del mandamiento. Porque esto no solo ocurre acá, también al pueblo de Israel le ha pasado. Fíjense lo que dice Nehemías 13, del 15 al 18, en esta versión.
En esos días descubrí en Judá, está hablando Nehemías, que en el día de reposo, o sea, en el Shabbat, había algunos que exprimían uvas en los lagares, acarreaban leña y cargaban sus asnos con vino, uvas, higos y todo tipo de mercancía para llevarlas a Jerusalén. ¿Y qué hizo él? Entonces les llamé la atención, porque en el día de reposo no está permitida la venta de provisiones. En Jerusalén descubrí también a un grupo de tirios que en el día de reposo vendían pescado y otras mercancías a los de Judá. O sea, estos venían de otra parte a hacer negocio con los judíos. Entonces llamé a los jefes de Judá y les dije, ¿por qué permiten esa maldad de profanar el día de reposo? Esto mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios trajo esta calamidad sobre nosotros. ¿A qué se refiere? Al exilio y sobre nuestra ciudad. Y todavía ustedes añaden ira sobre Israel al profanar el día de reposo. Vean, los reconvino, los exhortó, los regañó. ¿Por qué están trabajando en Shabbat cuando saben que es un mandamiento importante de la Torá? Si saben cómo nos fue por transgredir la ley y ustedes le siguen, vean. Pero fíjense bien, ¿qué más sucedió? Nehemías regañó a los jefes del pueblo judío porque cambiaron las cosas y hasta amenazó incluso con encarcelar a los comerciantes que quisieran vender sus mercancías en Shabbat. ¿Qué dice ahí en el capítulo 13 del 19 al 22 de este libro de Nehemías? Antes del día de reposo, o sea, el Shabbat, cuando ya empezaba a oscurecer y las puertas de Jerusalén todavía estaban abiertas, o sea, el viernes en la tarde, ordené cerrarlas y no volver a abrir hasta que el día de reposo hubiera pasado, o sea, al caer la tarde del sábado. Y para impedir la entrada de cualquier tipo de carga, puse como guardias a algunos de mis siervos. Fue así como en repetidas ocasiones los mercaderes se quedaron fuera de Jerusalén, tercos. Entonces los llamé y les advertí, ¿por qué se quedan fuera de la muralla? Si vuelven a hacerlo, los voy a encarcelar. Y desde entonces dejaron de venir en día de reposo. A los levitas les ordené que se purificaran y fueran a custodiar las puertas para mantener sagrado el día de reposo. A ver, ¿y usted qué pensará de Nehemías? ¿Hizo bien o hizo mal? Porque alguien dirá, bueno, pues en tiempo de necesidad como ellos, que estaban empezando a reconstruir todo, necesitaban dinero, trabajar un día más. ¿Qué problema hay con eso? Alguien dirá, ¿por qué se puso tan religioso Nehemías? Pero vamos a ver, ¿acaso Nehemías estaba exagerando con esas prohibiciones? Y aquí va una pregunta, ¿por qué no vemos que en la actualidad las autoridades les impongan multas a los comercios que estén abiertos en Shabbat? Obviamente acá en Occidente, pues eso ni siquiera se considera una falta. Pero si vemos que encarcelan y llevan a juicio a los asesinos que violan ¿cuál mandamiento? El sexto mandamiento que dice no matarás. Y también se encarcela a los ladrones que violan el octavo mandamiento que dice no robarás. Entonces, ¿será acaso que hemos fomentado la violación del Shabbat en nuestra cultura occidental? Porque hoy la mayoría de las personas, si no es que todos, ven normal realizar actividades cotidianas y de trabajo en Shabbat. De hecho, para muchos comerciantes el sábado es de los mejores días, porque la gente se va a comprar, a comer, a gastar, y dice, no, yo prefiero cerrar entre semana que un sábado. Y aquí es donde pregunto, vean, ¿acaso el cuarto mandamiento ha quedado obsoleto? Mientras que el sexto que dice no matarás y el octavo no robarás siguen vigentes. Claro que no. Simple y sencillamente que le hemos dado un poco valor al cuarto mandamiento, no lo consideramos importante. Si realmente lo hiciéramos obedecer, ¿cuántos lugares no se clausurarían, no? Como ahí en la imagen, clausurado por haber ido en Shabbat. Multa. Si fuera Nehemías, el alcalde aquí ya hubiera clausurado todos los negocios.
Y alguien dirá, exagerado, no. Es que él quería respetar el día sagrado establecido por el Señor en la palabra. Cosa que hoy no se hace. Ahora, en esto mismo del Shabbat es para todos, vean. Para aquellos que piensan que ya no aplica el cuarto mandamiento. Porque algunos dicen, el cuarto mandamiento aplica para todos, vean. Seamos judíos o no, eso es lo que dice la Biblia. Porque no hay ninguna insinuación en la Biblia de que el cumplimiento del Shabbat haya terminado o que no se debiera de seguir observando en nuestro tiempo. Al contrario, las profecías mencionan que vamos a seguir guardando el día del Shabbat hasta el final de los tiempos. Así que a todos los cristianos que van a ver esta enseñanza digan, yo no guardo el Shabbat porque eso es de la antigua ley, ni lo voy a hacer. Bueno, no sé qué va a hacer usted si quiere pertenecer y participar del reino milenial de nuestro Mesías Yeshua cuando regrese. Porque fíjese lo que dice Isaías 66. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Adonai, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Adonai. ¿Cuándo va a ser el día de adoración en el milenio donde la gente va a ir hasta Jerusalén a adorar al Rey? ¿En qué día? ¿En domingo? No, en Shabbat, en Shabbat, en Shabbat y de mes en mes. El Señor va a abrir las puertas de Jerusalén para que venga en las naciones a adorar durante el milenio. En Shabbat. Es que si hay cristianos que lleguen en domingo, no van a hallar nada. O vayan a la misa, no hay nada. En Shabbat se va a establecer el día de adoración durante el milenio. Y dígame si esto no es una situación que a algunos los va a sorprender. Ahora ya enseñamos también que el Shabbat es señal del pacto, dentro de otras muchas cosas. El Shabbat es una señal del pacto que Dios creó para identificar a los creyentes como su pueblo. Es un distintivo, es un sello, una marca de que somos el pueblo del Señor. ¿Dónde dice eso? Éxodo 31:13. En esta traducción, nueva traducción viviente. Dice el Señor, diles a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. O sea, ese es el distintivo de que somos pueblo, como una marquita, si lleváramos aquí un gafete que diga soy del pueblo del Señor y guardo Shabbat, eso me distingue como pueblo del Señor. Aunque algunos no lo guarden, pero es una señal del pacto. La Biblia también dice que hay bienaventuranza en guardar el Shabbat. Isaías 56 del 1 al 2 dice que hay recompensa de parte del Señor a quien guarde el día. Y dice, así dijo Adonai, guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y al hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Entonces vean, por este precepto que se guarda hay bendición. Se es un bienaventurado quien lo abraza, quien guarda, respeta el día de reposo, el séptimo día. Pero este precepto, oiga bien, no es solo para el pueblo de Israel. Y aquí es donde voy a empezar a explicar cómo la Biblia dice claramente que no es un mandamiento exclusivo para los judíos. ¿Y dónde lo voy a demostrar? Bueno, vea lo que dice Isaías 56 del 3 al 7. Este pasaje es importante. Dice este pasaje, y el extranjero que sigue a Adonai no hable diciendo, me apartará totalmente Adonai de su pueblo, ni díganle eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Adonai, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá.
Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle y que amen el nombre de Adonai para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, el Shabbat, para no profanarlo. Y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No solo para los judíos, para todo el que quiera abrazar mi pacto y guardar el Shabbat, dice el Señor, bienvenidos. Los voy a bendecir si son extranjeros, si son eunucos, que por cierto en la ley un eunuco estaba limitado por su condición, pero aquí dice, si guarda el Shabbat, también lo bendigo. Y ahí está muy claramente que era un mandamiento para todos, incluyendo a los extranjeros, a los no judíos. Entonces, si esto está en la Biblia, ¿por qué se cree que el Shabbat es un mandato solo para los judíos? ¿Por qué? Bueno, aunque hay muchos pasajes, y ahí voy a decir cuál es el argumento cristiano, como este de Éxodo 31:13 que dice, oiga bien, habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Y algunos dicen, a ver, ¿a quién le habla esto? A los hijos de Israel. Ah, pues yo no soy de Israel. Entonces, como yo no soy judío, pues esto no es para mí. Ese es el argumento más común del cristiano. Y sí, muchos malinterpretan que los hijos de Israel, a quienes se les da el precepto en el Antiguo Testamento, se refiere exclusivamente a los judíos. Pero le voy a demostrar que en realidad habla de todos los que hemos sido seguidores de la fe de Abraham a través de Yeshua. Los que estamos aquí, ninguno somos judíos de sangre y guardamos Shabbat. ¿Por qué? Porque ser hijo de Israel no es exclusivamente para el linaje, la descendencia de sangre de Abraham, los judíos. Y lo voy a demostrar aquí. Y aquí es donde voy a entrar a la parte final de este tema, que quiero especialmente que las personas que lo vean con calma para yo poderles demostrar que ese pensamiento de que como yo no soy judío, no es para mí este mandamiento, se lo voy a demostrar que es una idea equivocada. Y aquí empiezo con esto, vean, ¿quiénes son Israel en la Biblia? ¿Quiénes son los israelitas o el pueblo de Israel en la Biblia? Si vamos a Romanos 9, del 6 al 8, dice Pablo lo siguiente. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos, fíjese, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y usted dirá, caray, a ver. Es como si dijéramos, todos los que nacen en México no son mexicanos. Pues, ¿cómo no? Pues, sí. Entonces, ¿cómo dice aquí Pablo? ¿No todos los que descienden de Israel son israelitas? Sí. Y fíjese bien, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Entonces, ¿quiénes son? Y dice Pablo, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Abraham tuvo muchos hijos, Isaac no fue el único. Pero dice que los que son hijos de Abraham son los que vienen por la línea de descendencia de Isaac. Pero también aquí agrega que no es necesariamente un enlace de carne o de sangre lo que liga a un judío con Abraham. Alguien podrá traer sangre judía, pero ser un infractor de las leyes de la Torá y queda descartado como hijo. ¿Sí me explico? Y por lo tanto también habemos personas que no somos de sangre judía, pero nos hemos injertado al pueblo de Israel por la fe de Yeshua y estamos obedeciendo los mandamientos. De manera que sin ser hijos venimos a ser adoptados como hijos. Ese es el punto aquí que quiere señalar Pablo. Y ahí lo pongo abajo. Los hijos de Israel somos todos los hijos de la promesa dada a Abraham, aunque no traigamos sangre judía.
Esa es la buena noticia, hermanos. Porque si no fuera así, usted y yo estaríamos descartados de las promesas porque no somos judíos. ¿Y cómo le haríamos para volvernos judíos si ya nacimos de este lado? Sería imposible, pero gracias a Yeshua somos adoptados y podemos ser parte del pueblo de Israel sin tener sangre judía, descendencia judía. Ahora mire, aquí le voy a enseñar otra razón por la cual muchos cristianos andan errados en cuanto a esta interpretación, por la llamada falsa teología del reemplazo. El cristianismo actual en algunos sectores, no en todos, crearon la teología del reemplazo, que afirma que la iglesia cristiana ha venido a reemplazar a Israel en los planes de Dios. Por eso se llama teología del reemplazo. Y según ellos, el nuevo pacto o Nuevo Testamento, el nuevo pacto que trajo Yeshua, anula las promesas bíblicas que le fueron dados a los hijos de Israel en el pacto anterior, que según ellos ya quedó abolido. Así lo manejan, así lo creen. Por lo que concluyen, según este pensamiento, que la iglesia cristiana ya no debe de guardar los mandamientos del antiguo pacto. Ellos dicen, ¿dónde está el Shabbat? ¿Dónde aparece? En el Antiguo Testamento. Ah, entonces eso ya quedó abolido. Yeshua ya lo dejó atrás. A partir del Nuevo Testamento, de Yeshua para acá nos toca a nosotros. Eso ya es de los judíos. Pero el gran error fue, otra cosa, haber separado Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Quién dijo a los cristianos que esa división fue el propósito de Dios? Cuando realmente son una misma escritura. Y ambos tienen vigencia, Antiguo y Nuevo Testamento. Incluso dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces no hay tal cosa con que el antiguo ya quedó abolido y el nuevo es el único que está vigente. Otro gran error de interpretación del cristianismo. Y desde ahí es donde descartan todo lo que está en el antiguo, ya está abolido, incluyendo el Shabbat. Otro gran error del cristianismo fue el mal uso que le han dado al término judío. Mire, el cristianismo ha mal interpretado y ha usado mal este término, cuando en realidad el término judío, que por cierto proviene del nombre hebreo Yehudí, en hebreo se dice Yehudí, judío. Y este nombre se le aplica a las personas que provienen de la tribu de Judá, en hebreo Yehudá. ¿Y quién era Judá? El cuarto hijo de los 12 que tuvo Jacob y cuya tribu quedó posicionada al repartir el territorio de Israel en el sur y se le llama la región de Judea. ¿Sí lo entendemos ahora? Entonces, judío es alguien que viene de la tribu de Judá, que fue el cuarto hijo de Jacob. Esos son los judíos. Además, el término judío aparece en la Biblia hasta el libro de Esdras. Antes del libro de Esdras, usted no va a encontrar que hable de judíos, habla de los israelitas o de los hebreos, que era el nombre en el que se reconocía a las tribus descendientes de Israel. Vea, y en el tiempo de Esdras se le empezó a dar ese nombre de judíos cuando un grupo de personas provenientes de la tribu de Judá, exactamente, regresaron del exilio de Babilonia a reconstruir sus ciudades. Y posteriormente ser judío llegó a relacionarse también con la religión de los judíos. El judaísmo se le llama, ¿no? Porque fueron los únicos que quedaron después del exilio. Las únicas dos tribus que prevalecieron en Israel fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero sí entiende aquí cómo hemos mal usado, hemos generalizado a todos los que vienen del pueblo de Israel, judíos. Cuando no sabemos distinguir lo que es un judío, un israelita, un hebreo, que hay diferencia en esto. También por ignorar el uso de los términos de manera apropiada. Ahora, otra cosa importante, ¿quiénes recibieron los mandamientos? A ver, incluyendo desde luego el cuarto mandamiento, el Shabbat. La Biblia es clara que los 10 mandamientos fueron para los 12 tribus e incluyendo a los extranjeros que salieron con ellos de Egipto. Porque algunos no saben
que al salir el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, no se fueron solo ellos, los israelitas, sino fueron mucha más gente con ellos. ¿Dónde dice eso? Vea, Éxodo 12, del 37 al 38 dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Alguien calcula que ya con mujeres y niños, tal vez 2 millones de personas salieron de la esclavitud de Egipto. Pero fíjese este comentario, que aparece por algo. Dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. O sea, ¿eran puros israelitas los que se fueron? No. Oiga, aprovecharon que ellos salían en libertad siendo esclavos por 10 grandes plagas milagrosas de su Dios, que humilló a todos los dioses de los egipcios. ¿De dónde se iban a quedar los demás? ¿Del lado perdedor o del lado de los esclavos? Se fueron con ellos, de muchas naciones que vivían en Egipto, porque Egipto era una ciudad como hoy Los Ángeles, Nueva York, donde había gente de todas las naciones. Entonces, ellos también se fueron con ellos. ¿Y qué dice Deuteronomio 31:12? Vean: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Adonai vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, de la Torá. Entonces la Torá le fue dado también a los extranjeros, para que aprendieran, para que obedecieran. Para aquellos que piensan que fue solo para los israelitas, aquí estoy comprobando que no fue así. Una sola ley para todos. Otro detalle, vean: la Biblia habla solo de una ley, de una Torá, como se dice en hebreo, tanto para los israelitas como para los extranjeros. ¿Dónde dice eso? Números 15:16. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. No había una ley para los extranjeros y una para los israelitas, era la misma. Los mismos mandamientos para uno y otro. Y algo muy importante, vean: Manasés y Efraín, los hijos de José, que también recibieron bendición de parte de Jacob antes de morir, ¿ellos eran israelitas puros? No. Provenían de José, hijo de Jacob, que era un israelita, pero su mamá era una mujer egipcia. ¿Dónde dice eso? Génesis 46:20. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On, un sacerdote pagano egipcio. La hija de él se casó con José y le dio a Manasés y a Efraín. Entonces, estos dos chicos, nietos de Jacob, ya no eran de sangre pura israelita, hebrea. Eran mitad egipcios y aún así recibieron herencia de parte de su abuelo Jacob. Para que usted se dé una idea, que la herencia no es solo para los judíos de sangre pura. Y llegamos aquí a algo importante, vean. Le llamo multitud de gentiles. ¿Cuál fue la bendición que Jacob le dio a Manasés y a Efraín? Vea Génesis 48, del 17 al 19, lo que dice. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín cuando los bendijo, ¿se acuerda de esa escena? Le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Porque cruzó los brazos y al primogénito lo puso del lado izquierdo y al más pequeño del lado derecho. Le estaba dando la bendición del hijo mayor. Por eso José lo vio y dijo: padre, no así, cámbialo, estás haciendo mal. Pero usted cree que Jacob no sabía. Ahora, dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará, y pongo entre mayúsculas, multitud de naciones. Y esa palabra es clave aquí, porque Jacob profetizó al darle la bendición al menor
como el primogénito, que de la descendencia de Efraín vendrían multitud de naciones. Y si usted va y busca esa palabra en hebreo, multitud de naciones, se traduce de una palabra hebrea que significa Melo Hagoim. Melo Hagoim. Los Goim son los gentiles. Se traduce como plenitud de gentiles. Entonces, de ahí venimos la gran mayoría de creyentes en Yeshua, que no somos judíos de sangre, y que en el Nuevo Testamento se nos llama los gentiles. ¿De dónde provenimos? De Efraín. Tenemos una conexión con el nieto de Jacob, del cual Jacob profetizó que de él iban a venir multitud de gentiles, de naciones. Y mire dónde estamos ahora nosotros bendecidos, hasta este tiempo. Para que alguien que no sabía de dónde venimos, vea, de ahí venimos, de Efraín, del hijo de José. Ahora, esta es buena noticia, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque ahora, sin ser de sangre judía, nos conectamos con el linaje del pueblo de Israel, gracias a Efraín, del cual vienen multitud de naciones. Somos parte del linaje de Israel, y aquí pongo, vean, fotos de judíos del siglo antepasado, que están dispersos en todo el mundo. Por algo el Señor les mandó un exilio, para regar al menos 10 de las 12 tribus en todas las naciones, y judíos hay en todos lados, ¿eh? Son andariegos. 2000 años han andado por todo el mundo, han estado en España, en Rusia, en Canadá, en todos los países los va a encontrar dispersos. ¿Sabe por qué? Porque era el plan del Señor regarlos para que diseminaran la semilla de la palabra en todo el mundo, y luego al final va a ser un recogimiento y se va a traer no solo a los judíos, sino a muchos de nosotros con ellos. Bendito sea el Señor. Todos los que hemos creído en Yeshua, aún sin tener sangre judía, somos parte del linaje de Israel. Esa es la buena noticia. El término hijos de Israel, en hebreo, ahí lo pongo, se dice Bené Israel. Bené Israel. Y proviene de la palabra hebrea Ben, que en hebreo significa hijo, heredero, linaje o descendencia. De manera pues que cualquier persona al creer en Yeshua se convierte automáticamente en linaje de Israel. Y muchos no lo sabían. Muchos siguen ignorando esta gran verdad que viene en la Escritura, y por eso es que no se identifican con el pueblo de Israel. Ahora mire, voy a dar un rápido repaso, pasajes del Nuevo Testamento que confirman lo que estoy enseñando. Rápidamente. Somos hijos de Abraham por la fe en Yeshua. Todos los que hemos creído en Yeshua somos hijos de Abraham, nos conectamos con él. ¿Quién lo dice? Pablo, en la carta a los Gálatas. Capítulo 3, del 7 al 9, leo y dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? A los gentiles, a nosotros. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué nos conecta con Abraham? No la sangre hebrea, nos conecta la misma fe que tuvo Abraham. Y sabiendo que a través de esa fe el Señor iba a justificar a nosotros los gentiles, por eso le prometió a Abraham: de ti me saldrán, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso está en Génesis 12. ¿Y qué más dice Pablo en Gálatas 3, del 26 al 29? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Yeshua. Ese es nuestro boleto de entrada, al linaje de Israel. Por la fe en Yeshua el Mesías, porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Y fíjese lo que aclara: ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Eso es lo más bonito, o sea, por la fe de Yeshua nos colamos y nos hicimos parte de la herencia de Abraham. ¿Quién lo fuera a decir? Ahí está la bendición que hoy disfrutamos y que muchos se la están perdiendo por no entender
la idea de Pablo, por malinterpretar a Pablo. Ahí está la clave de lo que muchos están perdiendo por ignorar la manera de entender esta escritura. Ahora, nuestra identidad como pueblo de Elohim no es por sangre o raza, sino por hacer su voluntad siguiendo la misma fe de Abraham y guardando los mandamientos. Porque también hay gente que dice, bueno, yo ya soy parte del pueblo de Dios por la fe en Yeshua, pero no debo y no quiero y no necesito guardar mandamientos. Otra vez queremos bendición, pero sin obediencia. ¿Qué dice Romanos 2 del 10 al 15, Pablo, otra vez? Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. En pocas palabras, el judío puede traer el linaje de sangre de Abraham, pero si no obedece los mandamientos, la ley, queda fuera, porque no es el que oye, sino el que obedece. Y nosotros los gentiles que podemos venir de lo más pagano y pecador del mundo, quizás algunos de nosotros abuelos tuvimos que eran más paganos o no sé, pero ahora que estamos entendiendo la ley y guardándola, nos estamos siendo acreedores a ser parte de los que somos justificados. Entonces hay que guardar los mandamientos no para salvación, sino porque si hemos sido salvos, el guardar los mandamientos debe ser el fruto de obediencia que Dios espera para demostrar que estamos en una verdadera y auténtica fe. Esa es la parte que aquí dice Pablo. Entonces, los verdaderos hijos de Abraham, vean, son los que obedecen. Lo que nos hace hijos de Elohim o de Dios es obedecer sus mandamientos. Esa es la conclusión de esta enseñanza. Si no tenemos ley, acabamos de leer ahorita, pereceremos, aun si no tenemos ley. Pero si tenemos ley y la ignoramos, por esa misma ley seremos juzgados. Porque los que son justificados ante Elohim no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. Esa es la conclusión de Pablo. De manera que en Yeshua ya no importa si eres judío o gentil. De igual manera, eres justificado por la fe en Yeshua y convirtiéndonos en hacedores de la Torá después de creer. Porque la salvación la obtenemos gratis por la sola fe en Yeshua, eso queda claro, seas judío o no judío. Por la pura fe es que entras. Pero ya estando dentro, lo que te mantiene dentro de los hijos obedientes son aquellos que seguimos guardando la Torá. Ya no para salvación, ya somos salvos, pero como la auténtica prueba de que fuimos justificados por la fe. Eso es. Y aquí finalmente llegamos a esto, vean, el pacto con Abraham. La Biblia es clara en afirmar que no hay otro pueblo de Adonai distinto a la descendencia de Abraham. Eso de la teología del reemplazo, que ahora la iglesia sustituye a Israel e Israel queda desechado, es una gran mentira. Mucho menos si el pueblo cristiano que ahora dice que vino a sustituir a Israel no guarda los mandamientos. ¿Usted cree que va a ser pueblo de Dios sin guardar Shabbat? Pues ¿a qué le tiran, verdad? Dice. Ser pueblo de Dios y no guardar mandamientos, pues ¿qué clase de pueblo eres tú? ¿Y qué dice Pablo en Romanos 11:1? Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces él dice, para aquellos que dicen que ya el pueblo de Israel quedó desechado, mentira. El Señor no ha desechado a su pueblo. Aquí estoy yo, dice, como prueba de ello. Y Génesis 17:7, ¿qué dice? Y estableceré mi pacto entre mí y ti, le dijo el Señor a Abraham, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. ¿Por pacto qué? Perpetuo,
para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, no es cierto de que ese pacto con Abraham se canceló para los israelitas. No, es un pacto perpetuo. Entonces, no, esas ideas del cristianismo son totalmente inválidas. La teología del reemplazo es una mentira. Y hablando de esto mismo del pacto con Abraham, la Biblia extiende el pacto de Abraham también con su descendencia, y eso incluye las naciones gentiles. ¿Qué dice Génesis 22, 17 y 18? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, le dice Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Todas las naciones, aquí estamos, de todos los pueblos que creemos en Yeshua, alcanzamos la bendición dada a Abraham desde el inicio. Y Gálatas 3:14 dice, para que en el Mesías Yeshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces estamos incluidos por la fe en Yeshua, en el linaje de Abraham, en las promesas dadas a Abraham, por la fe. Entonces aquí llegamos a este punto, estamos incluidos en la promesa. Aún como gentiles y por la fe en Yeshua somos partícipes de la promesa a Abraham, porque Yeshua es parte de la simiente de Abraham. ¿Dónde dice eso? Gálatas 3:16, Pablo dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos. ¿A qué se refiere? A muchos pueblos. Sino dice como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Hay una sola simiente, no varias. Aunque muchos dicen, es que de Abraham salieron varios pueblos, sí, pero hay una sola línea de la promesa, a través de Isaac hasta llegar a Yeshua. Y después de Yeshua, por medio de él entramos a la fe y nos convertimos en linaje de Abraham. Ahora vean, los gentiles sin pacto, ¿qué pasa con ellos? Porque todavía, después de esta enseñanza, algunos dirán, yo sigo siendo gentil. Pero ¿sabes lo que es identificarte como un pueblo gentil y no con el pueblo de Israel? Ser gentil es decir, yo estoy fuera de la promesa. Eso significa, ¿y dónde lo dice? Efesios 2, del 11 al 13. Fíjense lo que dice Pablo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, les habla, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si usted quiere seguir siendo gentil, así va a estar, sin nada, sin promesa, sin pacto, sin Mesías, sin esperanza, sin Dios. Así están los gentiles. ¿Quiere seguir siendo gentil? Pero ahora en el Mesías Yeshua termina diciendo Pablo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Y más adelante dice, ahora de dos pueblos hizo uno solo. Así es de que ya los judíos no nos sacan ventaja ni tienen más privilegios. En Yeshua somos lo mismo y tenemos las mismas bendiciones que a ellos les fue ofrecido. Entonces, en conclusión, ya no somos extraños. ¿Qué dice Efesios 2, del 19 al 20? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua, el Mesías mismo. Entonces, con estas palabras entendemos por Pablo que nosotros dejamos de ser gentiles extraños, que no teníamos promesas, ni pacto, ni bendición, ni Mesías, ni fe. Al creer en Yeshua nos convertimos en pueblo de Israel. Somos injertados en el buen olivo, como dice Pablo en Romanos. Y cuando dice edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, implica que nuestra fe debe estar cimentada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Antiguo, ¿quién lo representa? Los profetas. Y el Nuevo, los apóstoles. Entonces, nada de decir Antiguo Testamento ya quedó abolido. No, nuestra fe debe seguir cimentada en la fe de los profetas, Antiguo Testamento, en la fe de los apóstoles, Nuevo Testamento. Eso queda claro.
Una prueba más de que somos parte de Israel. Éxodo 19 del 5 al 6. Fíjense este pasaje. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es cierto, este pasaje fue a los hijos de Israel en la antigüedad, pero fíjese cómo Pedro lo utiliza para ahora hablar a los gentiles que hemos entrado por la fe en Yeshua a ser parte del pueblo, y nos aplica este pasaje, primera de Pedro 2, del 9 al 10, pasaje conocido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Lo mismo de Éxodo 19. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, y aquí subrayo, que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y ahí vemos cómo Pedro dice, ahora, ustedes no eran pueblo, ahora lo son. Y son ese linaje, ese real sacerdocio, esa nación santa que el Señor había planificado desde el tiempo del Éxodo. Ahora se cumple en nosotros. Dígame si no somos parte del pueblo de Israel. Claro que lo somos. Y bueno, concluyo ya con esto, estas últimas laminitas. La mala noticia es que todavía hoy seguimos teniendo muchos cristianos sin una identidad bíblica. Aún hay muchos cristianos que dicen amar a Israel, sobre todo ahora que está en la guerra y oran por Israel, qué bueno, pero no se consideran parte de Israel, por seguir pensando que por no ser judíos de sangre no son parte del pueblo. Pero ignoran la escritura que afirma que gracias al Mesías ahora somos parte de Israel, que fuimos adoptados por el Mesías, y no debemos seguir los pasos de los judíos, desde luego, sino de Yeshua. Por lo tanto, somos parte de las bendiciones y de las obligaciones que como pueblo de Dios tenemos. ¿Y dónde dice eso? Deuteronomio 4:8. Fíjense lo que dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿A qué pueblo en todas las naciones le dio el Señor leyes y estatutos de bendición? Al pueblo de Israel. Y nosotros no queremos identificarnos con el pueblo de la bendición, de la promesa. Si de ahí somos a partir de que creímos en Yeshua, aunque algunos sigan ignorando cuál es su verdadera identidad como creyentes. Y miren, el propósito de los mandamientos. Como parte de su pueblo santo, Adonai nos dio mandamientos para no vivir como las demás naciones, a su manera, sin ley, sino para vivir bajo los preceptos divinos y principios según las instrucciones del Señor. ¿Dónde dice eso? Romanos 12:2. ¿Qué dice Pablo a los creyentes gentiles? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en final, si somos parte del pueblo de Israel, debemos de vivir con leyes y mandamientos. Si no, volveríamos a ser paganos que hacíamos lo que se nos diera la gana y seguimos diciendo que somos bendecidos de Dios. No se puede. Si eres parte de Israel, tienes las bendiciones y promesas dadas a Abraham, pero también tienes que cumplir, también tienes que obedecer. Hay bendiciones, pero también hay responsabilidades. Y vean, cerramos con esto. Es tiempo de conocer la verdad. La resistencia cada vez más arraigada que encuentra la verdad bíblica del Shabbat como el día de reposo bíblico autorizado, revela una ceguera injustificada en el cristianismo actual para comprender una verdad anunciada claramente en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ante las embestidas del mundo religioso cada vez más ignorante de la voluntad de Adonai, no podemos hacer más que entrar en el campo de batalla con la mayor cantidad de conocimiento bíblico posible y sobre todo obedecer su palabra. Y solo me resta decir lo siguiente:
Vamos a continuar para finalizar esta serie con una serie de temas un poco más cortos, donde vamos a dar respuesta a esta pregunta: ¿por qué en el cristianismo, a pesar de todo lo que hemos enseñado y que mucha gente lo entiende, por qué en el cristianismo no se guarda el Shabbat? Y vamos a empezar con uno de muchos pasajes que se ha malinterpretado, como esta frase que algunos dicen: yo no guardo Shabbat, el día de reposo, porque Cristo es nuestro reposo. Él vino a cumplir la ley para ya no tener que cumplirla nosotros. Así piensan algunos, ¿sabía? Cristo es nuestro reposo, lo dicen en la carta a los Hebreos. Por lo tanto, yo no estoy obligado a guardar el Shabbat. Cristo es mi Shabbat. Y vamos a ver cómo algunos se equivocan con malas interpretaciones, que siguen teniéndolos en ignorancia y sobre todo de perderse el privilegio de guardar este día sagrado, que es el día de reposo. Para nosotros es una bendición guardarlo y saber que esto es lo que está establecido en su palabra. Y aquí cerramos mandando un saludo a las personas que van a ver este video. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.